Ok, ¿sí lo pueden ver? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ahí nos habíamos quedado en las imágenes radiográficas, ¿no? Entonces, si se recuerdan, era una profesora de 32 años con antecedente de tabaquismo y alcoholismo, con un cuadro que hace pensar en algo totalmente infeccioso. Y esta es la radiografía de los pulmones. Destaca esta opacidad de base costal, base totalmente costal, pegado a la pared costal y de forma, ¿qué forma le ven? Triangular. Triangular, con vértice que apunta hacia la parte del ilio. Entonces es una opacidad homogénea que abarca la cisura menor, parte de la cisura menor. Aquí está la cisura menor. Entonces está ubicada en el lóbulo superior del lado derecho. Y todo hace pensar una opacidad de ese tipo, más el contexto anterior, hace pensar que eso se trate de algo totalmente infeccioso. Y de este lado tenemos la representación tomográfica. No es del mismo paciente, pero si tuviéramos la oportunidad de tener la tomografía de esta paciente, sería la imagen muy parecida, de forma nuevamente triangular, con vértice interno. Y aquí en esta, lo que les estoy representando son, si alcanzan a ver la zona de opacificación con unas, dentro en su interior, unas zonas de color lineales de color negro. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, no. Ok, No. esas se llaman, son las clásicas imágenes de broncograma hidroaéreo. Cuando vemos estas imágenes, clásicamente pensamos en neumonía. No son patognomónicas, las podemos encontrar en alguna otra patología, pero sí son muy frecuentes o son muy, cuando las vemos en el contexto del cuadro clínico que les presenté, nuestra primera impresión diagnóstica siempre va a ser la de neumonía, con esa clásica imagen de broncograma hidroaéreo. Nos deje pasar a la siguiente. Y bueno, aquí está el resumen del síndrome pleuropulmonar, que como bien dijeron, corresponde a qué cosa. ¿Qué síndrome pleuropulmonar es? Condensación. De condensación. Condensación, ¿no? Entonces, ahí a la inspección vamos a tener la movilidad del hemitórax del lado derecho, o en este caso, afectada, disminuido. En ocasiones esto es difícil de ver porque son zonas de consolidación muy pequeñas y a veces, lejos de ver disminuciones de la movilidad, lo que vemos es polipnea. Entonces, aumento en la frecuencia respiratoria. En este caso, como es una zona de consolidación pequeña, no le estaba dando tanta repercusión clínica a la paciente. Su frecuencia respiratoria estaba en 18, si no mal recuerdo. A la palpación vamos a encontrar uno de los datos clínicos de mayor peso en la exploración física, que va a ser el frémito aumentado. Las vibraciones vocales aumentadas, como ya lo revisamos, es el único síndrome pleuropulmonar donde estas van a estar incrementadas. Y prácticamente nos da el diagnóstico, solo este dato clínico nos da el diagnóstico de síndrome de consolidación. A la percusión vamos a encontrar la zona de matidez o submatidez, que nos va a delimitar la zona solamente de
Esta situación solamente se va a presentar en la zona de afección. Y a la auscultación, ¿qué creen que vamos a encontrar? Un síndrome de consolidación. Ruidos res- El soplo. ¿Soplo qué? Soplo tubárico. Tubario. Solo tubario. Soplo Soplo tubárico. tubario. Perfecto, soplo tubárico. Así es. Y esto va a ser porque los ruidos respiratorios a nivel del componente murmullo vesicular van a estar perdidos o abolidos. Entonces, durante su estancia, esta misma paciente en el área de observación de urgencias presenta incremento del trabajo respiratorio y manifiesta dolor intenso en el hemitórax derecho, en la cara posterior, que se irradia hacia el omóplato y hombro del mismo lado. El interno de guardia la revisa y decide solo darle analgésico. A los 10 minutos la paciente experimenta baja de presión, bradicardia y sensación de muerte inminente, por lo que la enfermera le solicita valoración al médico de guardia, encontrando la exploración física y disociación tóraco-abdominal, hiperresonante de la percusión del lado derecho, ruidos respiratorios y transmisión de la voz y frémito disminuidas con voz anfórica. ¿Qué cambió? Es que el frenito ya está disminuido. El frénito. El frémito disminuido. ¿Qué más? Ahora es hiperresonante. Ahora sí, hiperresonante. Ajá. La voz anfórica. Voz anfórica. Entonces, ¿qué le pasó a esta paciente? ¿Qué le está pasando? ¿Por qué cambió tanto? De ser una neumonía con una consolidación muy pequeñita, ahora le encuentran con algo que no me han comentado. ¿Podría ser neumotórax? Podría ser un neumotórax, pero algo importante que no me han comentado. Hipotensión. Hipotensión y qué otra cosa. Y bradicardia. Y bradicardia. Y eso, en el contexto de este caso clínico, ¿qué nos hace suponer? Sí, es un neumotórax, pero en el contexto de este caso clínico, ¿qué es lo que está sucediendo? No hay ventilación. No hay ventilación. ¿Pero qué le está pasando a esa paciente? ¿Está entrando en choque? Está entrando en choque, así es, está entrando en choque. La paciente está en un estado ya pues de sufrimiento máximo, porque no hay precarga, la paciente está en un estado de choque y entonces está a punto de colapsar su sistema circulatorio por falta de precarga. Doctor, ¿por qué en este caso sería bradicardia? La respuesta moral del choque es el aumento de la frecuencia cardíaca. Sí, así es, depende de qué fase la encuentres. Hay pacientes que por su respuesta hemodinámica inicial generalmente van a dar taquicardia, pero este fenómeno compensatorio no lo puedes mantener durante mucho tiempo. Entonces, si no corriges lo que está sucediendo, lejos de darte taquicardia, el corazón va a claudicar y ya va a entrar en un paro inminente, que eso es lo que tiene esta paciente. Si tú lo encontraras en taquicardia, tienes un par de minutos para actuar porque todavía tienes un efecto compensador adecuado. Pero esta paciente ya pasó ese momento
y ahora está más grave que antes, está a punto de claudicar ese ventrículo, este corazón, y entonces generarte un estado de choque. Entonces todavía su gravedad es mayor. O sea, ya pasó la fase de... Doctor, su micrófono está apagado. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ya se escucha. Vamos a... Open connecting. Entonces es un neumotórax, es lo que le sucedió a esta paciente. ¿Y por qué le dio neumotórax? Es una fuga de aire en la cavidad pleural. Una fuga de aire, sí, pero ¿por qué? Puede ser que esta consolidación se fistuló. Más que fistulizar, generó un proceso inflamatorio. Acuérdense que estaba muy pegada en la pared costal, entonces generó un proceso inflamatorio a nivel pleural y puede suceder que una neumonía se rompa el pulmón y entonces dar esta situación de neumotórax. Es que... No me deja regresar a donde estaba el video. Mm, 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 mm.
No, se quedó detenido el celular. Es que entró una llamada y ya no me deja hacer nada. Para terminar, tenemos aquí la radiografía de la paciente. Vean cómo sobre este lado se dibuja una zona bastante franca de ausencia de parénquima pulmonar. Esta parte de aquí es totalmente carente de parénquima pulmonar. Tenemos la disminución. Esto es puro aire. Arcos costales horizontalizados. Su micrófono está haciendo eco. Ya lo vi. Ahí está. Estos arcos costales horizontalizados. El parénquima pulmonar colapsado. Y del lado contrario, el parénquima, el mediastino está rechazado, la tráquea está rechazada y el parénquima pulmonar está normal. Tiene apenas un pulmón como un 60% de lo que debería de ser. Entonces, eso sucede en el neumotórax a tensión, por eso esta paciente inicialmente seguramente está con taquicardia, pero ya en el momento que se las estoy planteando, no tiene cavidades derechas, la precarga no existe, y entonces eso genera que esté ya en un estado de choque a punto de caer en paro respiratorio. Aquí tenemos la tomografía. Vean cómo la silueta cardíaca no existe, está totalmente colapsada las cavidades derechas, desplazado el mediastino, esto es puro aire. Entonces este paciente está a punto de fallecer. Ahí tenemos la correlación radiográfica entre tele de tórax y tomografía. Y ya para terminar los últimos segundos de la clase, tenemos lo que corresponde a la inspección, que va a ser la movilidad disminuida del emitórax afectado. La palpación va a estar o va a corroborar lo que veíamos a la inspección, con vibraciones vocales disminuidas. A la percusión vamos a encontrar hiperresonante y disminución de los ritmos respiratorios con voz anfórica. ¿Dudas? No. No, doctor, gracias. Entonces, son situaciones clínicas de la vida real que sí pueden suceder. Tener dos síndromes en un mismo paciente en momentos muy similares. Llegó con con neumonía, y por la situación de estar tan adyacente la zona de consolidación a la pared torácica, pues se generó la neumonía, o se generó el neumotórax. Entonces aquí la neumonía termina siendo algo relevante para la generación de este síndrome pleuropulmonar secundario. Y finalmente, el tratamiento de esto, ¿cuál sería? ¿Qué le van a hacer a este paciente con este neumotórax a tensión? ¿Darle una cruz, como dice Génesis? Hay que colocarle un sello de agua, ¿no? Por la urgencia hay que descomprimir la cavidad introduciendo un catéter en el segundo espacio intercostal. Eso seguramente lo han visto en las series de televisión de urgencias, para que inmediatamente salga el aire, y esto con la finalidad de que pues ya no esté comprimiendo las cavidades cardíacas. Y ya en un segundo tiempo inmediato, hay que colocarle la sonda endopleural. Pero esto sí es cierto, esto es lo que sucede en las salas de urgencias cuando hay un neumotórax a tensión. No todos los neumotórax son a tensión, muchos de los neumotórax no requieren este tratamiento de urgencia, pero sí en muchas ocasiones vamos a tener, sobre todo en antecedentes traumáticos, que son los más socorridos para presentar neumotórax a tensión, sí puede